Hoy vamos a hacer la segunda parte del santuario echado por tierra y hoy vamos a ver el lugar santo. En el anterior vimos el santuario echado por tierra, ¿verdad? Y vimos los muebles del atrio echado por tierra. Ahora vamos a ver los muebles del lugar santo. Pero el texto que hemos tomado para este análisis es Daniel 8 del 9 al 12. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, hacia el este y hacia la tierra gloriosa. Se engrandeció hasta el ejército del cielo y echó por tierra parte del ejército y de las estrellas y las pisoteó. Se engrandeció contra el príncipe del ejército, por él fue quitado el continuo y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Por medio de la rebelión le fue entregado el ejército junto con el sacrificio continuo y él echó por tierra la verdad, hizo cuanto quiso y fue prosperado. En sus Biblias ustedes van a encontrar que dice el sacrificio continuo, pero la palabra sacrificio en el original no está. ¿Por qué? Porque el continuo eran todos los servicios que se hacían en el santuario, con excepción del lugar santísimo. Por ejemplo, estudiamos que los sacrificios de los animales era diario. ¿Entiendes? Entonces el sacerdote hacía el servicio diario ahí para entrar al santuario. Entonces vamos a ver hoy que en el lugar santo también los muebles era algo que era diario también, que tenían los sacerdotes que hacer, por eso se le llama el continuo. Así que en su Biblia dice el sacrificio continuo, eliminando en verdad el significado de lo que era el continuo. Entonces, cuando ustedes leen ahí sacrificio continuo, ustedes deben entender entonces que lo que se está hablando es de las cosas que se hacían continuamente. Primero, antes de todo esto, vamos a ver que la Biblia nos enseña a nosotros que el santuario que había en la tierra era una sombra del que estaba en el cielo. Y todo lo que estaba ahí en el santuario era símbolo de Cristo. Vamos a ir para eso. Hebreo 8, 1 al 6 dice, en resumen, lo que venimos diciendo es esto. Tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. O sea, no es el hombre que ministra en el santuario del Señor, porque todo sumo sacerdote es puesto para ofrecer ofrendas y sacrificios. De ahí que era necesario, fíjense, lo dicen en el tiempo pasado, dice, era necesario que él también tuviera algo que ofrecer. Si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque ya hay sacerdotes que presentan ofrendas según la ley. Aquí está hablando de cómo la nación de Israel no aceptó a Jesús como el Mesías. Ellos seguían practicando los sacrificios, porque no aceptaron a Cristo como el Mesías. Dice que ellos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando estaba por acabar el tabernáculo diciendo, mira, harás toda la cosa conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Pero ahora Jesús ha alcanzado un ministerio sacerdotal tanto más excelente por cuanto él es mediador de un pacto superior que ha sido establecido sobre promesas superiores. Entonces nosotros habíamos estudiado de que nosotros no tenemos sacerdotes terrenales. ¿Por qué? Porque el sacerdote de la iglesia es Jesucristo. Aquí lo vimos bien claro que los sacerdotes eran una figura de las cosas celestiales. O sea que Jesús, cuando vino a la tierra, no vino como sacerdote, sino vino como cordero sacrificial. Y ahora cuando asciende al cielo, entonces Él es el sacerdote que ministra en el cielo. ¿Qué fue lo que constituyó Dios en la iglesia? En 1 Corintios 12, 27 dice, ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros suyos individualmente. A uno puso Dios en la iglesia, primero apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, después los que hacen milagros, después los dones de sanidades, los que ayudan, los que administran, los que tienen diversidad de lengua. O sea que Dios en su iglesia, como Jesús es el sacerdote de la iglesia, no puso sacerdote en la tierra. Ahora, sabemos que el hombre del pecado, dice el apóstol Pablo, que se va a hacer pasar por Dios y se va a sentar en el templo de Dios. Eso nosotros lo estudiamos. Ahora, vamos a ver en Éxodo 26, 33, 35,
los muebles que iban en el santuario, en el lugar santo. Dice, harás colgar el velo de los ganchos, introducirás dentro del velo el arca del testimonio. Aquel velo os servirá de separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Nosotros vamos a hablar en la próxima sobre este mueble del arca del testimonio que está en el lugar santísimo. Eso será en otro momento, porque ahora vamos a estudiar solamente los muebles del lugar santo que fueron pisoteados. Pondrás la mesa fuera del velo y el candelabro frente a la mesa en el lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa en el lado norte. En Éxodo 27:20 dice, tú mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite de olivas claro y puro para la iluminación, a fin de hacer arder continuamente las lámparas. Por eso se le llama el continuo, porque las lámparas tenían que tener aceite continuamente para que siempre se pudieran mantener encendidas, aunque las lámparas se apagaban en la mañana y en la noche se encendieran para que diera luz en el tabernáculo. En Levítico 24:5 dice, toma harina fina y haz con ella 12 panes. Cada pan será de 2 décimas de efa. Los colocarás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa de oro puro delante de Jehová. Pondrá también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como memorial una ofrenda quemada a Jehová. Cada sábado los colocarás continuamente en orden delante de Jehová, de parte de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Entonces, aquí dice que cada sábado los colocarás continuamente. Aquí vuelve otra vez, utiliza la palabra continuamente, porque el pan tenía que estar siempre en la presencia de Dios. Pero algo interesante que dice el texto es que se tenía que colocar cada sábado. O sea que cada sábado el pan tenía que ser nuevo. Tenía que ser nuevo. Lo que indica que si el pan, vamos a ver el significado de los panes, y es muy importante porque ahí dice que cada sábado tenía que ponerse el pan nuevo. En Mateo 4:3, el tentador se acercó y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Recordemos que el pan entonces representa la palabra de Dios. Pero entonces vemos que cada sábado el sacerdote tenía que poner un pan nuevo. Lo que indica que Jesús, ahora como sumo sacerdote, cada sábado, ¿qué debía que hacer? Poner nueva la palabra de Dios cada sábado, no otro día, sino cada sábado. Entonces, dice aquí, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, le puso de pie sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te llevarán, de modo que nunca tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús les dijo, además, escrito está, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. O sea, Jesús, para poder vencer la tentación, siempre utilizó las escrituras. Escrito está, escrito está. Pero también vamos a ver que si la mesa de los panes representaban la palabra de Dios, nosotros tenemos que ser como hizo Jesús, pero también vamos a ver que los apóstoles, los escritores del Nuevo Testamento también utilizan el escrito está para poder hablar con la iglesia. Romanos 3, 4 y 10, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz, aunque todo hombre sea mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venza cuando seas juzgado. Entonces aquí vemos que Romanos, el apóstol Pablo dice, como está escrito. Ellos citan siempre las escrituras. En el versículo 10 de Romanos 3 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. En 1 Corintios 14:32 dice, además los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Lo que quiere decir que nosotros cuando vamos a hablar acerca de Dios, lo que nosotros decimos debe estar sujeto a lo que dice la palabra de Dios. Ahora, ¿qué pasa con este mueble que fue echado por tierra? Bueno, la iglesia popular
dice que la tradición está en el mismo nivel de las escrituras, de la Biblia. Y algunos también dicen que la tradición está por encima de la Biblia. Todos los herejes anticristianos se basan en la Biblia, pero no en el catecismo. El catecismo es la tradición de la Iglesia. Y la tradición de la Iglesia está por encima de la Sagrada Escritura. Porque la Sagrada Escritura se debe interpretar según la tradición de la Iglesia. Cuando hablamos de la palabra de Dios, tenemos que tener en cuenta que la palabra de Dios llega a nosotros por dos fuentes. Por la escritura, que está contenida en la Biblia, y también por la tradición. La palabra de Dios nos viene a través de la tradición de la Iglesia, o sea, de todo lo que la Iglesia ha creído y ha enseñado desde Cristo y los apóstoles hasta nuestros días. Y esa fe que no está en la escritura, sino que está en la traducción, es la que los pastores de la Iglesia, el Papa, los obispos, van transmitiendo de generación en generación, a través de las enseñanzas recogidas en el magisterio de la Iglesia. Los católicos no solamente tenemos la palabra de Dios en las escrituras, sino también en la tradición. Por eso valoramos mucho todo lo que la Iglesia cree desde el principio, cuando nació Cristo y los apóstoles, hasta nuestros días. En Mateo 15, 3 al 9, dice: Él les respondió diciendo: porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por causa de vuestra tradición. Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís que cualquiera que diga a su padre o a su madre aquello con que hubiera sido beneficiado es mi ofrenda a Dios, no debe honrar a su padre. Así habéis invalidado la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Entonces le dice Jesús: hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros diciendo: este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí, y en vano me rinden culto, enseñando como doctrina los mandamientos de hombres. Entonces, eso. Cuando la tradición contradice las escrituras, usted no debe aceptar la tradición. Si la tradición, hay muchas tradiciones en todos los pueblos, ¿verdad? Pero muchas de ellas no tienen nada de malo porque no contradicen las escrituras. Pero a la hora que usted pone la tradición por encima de la escritura, entonces usted honra a Dios en vano. Y dice que en vano le rinden culto. En Mateo 22, 29 dice: entonces respondió Jesús y le dijo: erráis porque no conocéis las escrituras, ni tampoco el poder de Dios. Entonces, cuando la persona no conoce las escrituras o la ignora, comete errores. ¿Por qué? Por ignorar las escrituras. Así que nosotros no podemos poner nunca la tradición por encima de la Biblia. Y entonces este mueble de la mesa de los panes fue entonces echado por tierra porque pusieron la tradición por encima de la palabra de Dios. En 2 de Pedro 3, del 15 al 18, dice: considerad que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo os ha escrito, según la sabiduría que le ha sido dada. Él habla de estas cosas, hablando de la salvación, en todas sus epístolas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los indoctos e inconstantes tuercen, como lo hacen también con las otras escrituras, para su propia destrucción. Así que vosotros, oh amados, sabiendo esto de antemano, guardaos, no sea que siendo desviados por el engaño de los malvados, caigáis de vuestra firmeza. Más bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces el apóstol Pedro nos dice aquí que el apóstol Pablo escribió cosas que son difíciles de entender. Pero él no le echa la culpa al apóstol Pablo de escribir así. Él dice que los indoctos e inconstantes la tuercen, como también las otras escrituras, el Antiguo Testamento. Y dice que ellos la tuercen para su propia perdición. Entonces usted va a encontrar a la persona que la Biblia dice una cosa y ellos la tuercen para conveniencia de ellos. Y eso es lo que hace que las personas crean en el engaño. Entonces aquí
Entonces aquí Él nos dice a nosotros que nosotros, para que no seamos desviados, sino que no nos dejemos engañar. Ahora vamos a ver el candelabro. Ya vimos que entonces ellos echaron por tierra la palabra de Dios, el mueble de la mesa de los panes, por causa de las tradiciones. Ahora, ¿qué pasó con el candelabro? El candelabro representa la luz. Se encendía para la luz, ¿verdad? En esos 27:20 dice, tú mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite de olivas claro y puro para la iluminación a fin de hacer arder continuamente las lámparas. O sea, la iglesia debe ser una luz continua para el mundo. En Salmo 119:105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora, ¿qué pasa si usted no se lleva de lo que dice la palabra de Dios? Bueno, en vez de ser la Biblia, la palabra de Dios ser una lámpara para usted y alumbrar su camino, entonces ya al usted no utilizar la palabra de Dios sería un camino de oscuridad, de tinieblas. En Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Jesús le está diciendo a los discípulos que ellos son la luz del mundo. Dice, una ciudad sentada sobre un monte no puede ser escondida. O sea, Jesús mismo dijo, yo soy la luz del mundo. Pero también le dijo a los discípulos, vosotros sois la luz del mundo. ¿Por qué? Porque la iglesia debe reflejar la luz de Cristo. Amén. Apocalipsis 1:20 dice, en cuanto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de los 7 iglesias y los 7 candeleros son las 7 iglesias. O sea que la Biblia presenta al candelabro como la iglesia en el libro de Apocalipsis. Ahora, ¿qué pasa cuando la persona no utiliza la palabra de Dios para enseñar? Isaías 8 del 20 al 22 dice, a la ley y al testimonio. Si ellos no hablan de acuerdo con estas palabras, es que no les ha amanecido. Entonces, este sistema religioso, al utilizar la tradición por la palabra de Dios, entonces ellos no actúan conforme a lo que está en la palabra de Dios, sino a su tradición. Entonces dice aquí que es porque no les ha amanecido. O sea, quiere decir que todavía están en oscuridad. Y pasarán por la tierra oprimidos y hambrientos. Y acontecerá que teniendo hambre se indignarán y maldecirán a su rey y a su Dios. Alzarán la vista y mirarán a la tierra. Y allí tribulación y oscuridad de angustia. Y serán arrojados a las tinieblas. Entonces, todo aquel que no actúa conforme a la palabra de Dios está en oscuridad. Por eso este mueble quedó en oscuridad por cuanto ellos no utilizaban la palabra de Dios, sino la tradición. Vamos a ver en Daniel 7:25, algo que nos dice aquí. Él hablará, hablando del cuerno pequeño, palabras contra el Altísimo y oprimirá a los santos del Altísimo e intentará cambiar los tiempos y la ley. En Apocalipsis 6:5, nosotros estuvimos hablando un poquito de eso en la semana de profecía. Hoy vamos a ver la razón por la cual ellos perseguían. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven, y miré y he aquí un caballo negro, y el que estaba montado sobre él tenía una balanza en su mano. El caballo negro en Apocalipsis 6 es negro por el tiempo de oscuridad. ¿Por qué? Porque ellos no utilizaban la Biblia. Y habían prohibido la Biblia y solamente el clero podía leer la Biblia. Ahora, después de ese caballo negro, dice que le siguió otro caballo. En Apocalipsis 6:7 dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y miré, y aquí un caballo pálido. Y el que estaba montado sobre él se llamaba Muerte, y el sepulcro le seguía muy de cerca. A ellos le fue dado poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre y con pestilencia y por las fieras del campo. En Apocalipsis 6:9 nos dice la causa por la cual ese caballo negro perseguía a los santos. En Apocalipsis 6:9 dice, cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que ellos tenían. O sea, el caballo era negro porque no utilizaban la palabra de Dios. Cuando entonces los santos del Altísimo predicaban la verdad, entonces le seguía entonces un caballo amarillo, pálido, y dice que lo montaba era Muerte. Entonces a ellos no les gustaban
que predicaran la palabra. Y esa era la causa de por qué ellos perseguían a los santos del Altísimo. Cuando abrió el quinto sello dice que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que ellos tenían. Por eso era que ellos perseguían, porque como ellos usaban la tradición y los siervos de Dios utilizaban la Biblia, la palabra de Dios, ellos los acusaban de herejes. Quiero detenerme en un tema importante, porque alguno podrá decir con derecho que cuando el Papa hable de colonialismo se olvida de ciertas acciones de la Iglesia. Les digo con pesar, se han cometido muchos y graves pecados contra los pueblos originarios de América en nombre de Dios. Lo han reconocido mis antecesores, lo ha dicho el CELAM, el Consejo Episcopal Latinoamericano. Y también yo quiero decirlo, al igual que mi predecesor, San Juan Pablo II, pido que la Iglesia, y cito lo que dijo él, se postre ante Dios e implore perdón por los pecados pasados y presentes de sus hijos. Y quiero decirles, quiero ser muy claro como lo fue San Juan Pablo II, pido humildemente perdón, no solo por las ofensas de la propia Iglesia, sino por los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada conquista de América. Ahora vamos a ver el incensario. El incensario era otro de los muebles que estaban en el lugar santo. Harás asimismo en Éxodo 31 y del 6 al 8. Harás asimismo un altar para quemar incienso. Lo harás de madera de acacia. Pondrás el altar delante del velo que está junto al arca del testimonio y delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde yo me encontraré contigo. Aarón quemará incienso aromático sobre él. Lo quemará cada mañana. Fíjense, era un servicio continuo también. El servicio del incensario dice que cada mañana, cuando prepare las lámparas, cuando encienda las lámparas, al anochecer también quemará incienso delante de Jehová continuamente a través de vuestras generaciones. Ahora vamos a ver un ejemplo en los tiempos antes de que Jesús llegara, pero estaba cerca. Lucas 1:8 dice: aconteció que cuando Zacarías ejercía el sacerdocio delante de Dios en el turno de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó por suerte entrar en el templo del Señor para quemar el incienso. Ahora, cuando se quemaba el incienso, ¿qué tenía que hacer el pueblo? El versículo dice: toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. O sea, esto también nos enseña a nosotros que nosotros cada mañana tenemos que orar. Así como dice que el Aarón tenía que quemar incienso toda la mañana. Toda la mañana. Eso indica a nosotros que nosotros cada mañana tenemos que orar. No podemos salir de la casa un día sin orar con el Señor. Entonces vemos que cuando Zacarías, que es el padre de Juan el Bautista, era sacerdote, y cuando le tocaba entrar en el templo, dice que estaba quemando incienso, pero que toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. En Apocalipsis 8:3 nosotros vamos a ver que Jesús, como es el ministro en el santuario celestial, Él es que quema el incienso, no un hombre en la tierra. Y otro ángel vino, Apocalipsis 8:3, y se puso de pie delante del altar. Tenía un incensario de oro y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Entonces, el altar del incienso representaba la mediación de Jesús por cada uno de sus siervos, de sus seguidores, por cada uno de sus santos. En 1 Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Y cómo fue que echó este sistema, el altar del incienso? Bueno, ustedes notarán que hay ocasiones en que ellos usan un incensario en las iglesias y lo mecen y dicen que es para las oraciones de los santos. No siempre lo utilizan, pero lo utilizan para ocasiones especiales.
Entonces dicen que es para que ese humo suba, las oraciones suban también suban a la presencia de Dios. Pero nosotros sabemos que nosotros debemos pedir a Dios y no necesitamos un incensario para que las oraciones asciendan al trono de Dios. Entonces también nosotros vemos que ellos, como echaron este mueble a tierra, también ellos utilizan que nosotros podemos orarle a los santos. También podemos orarle a personas que ya murieron, que ellos consideran santos y que ellos pueden interceder también, rogarle a Jesucristo por nuestras oraciones. Entonces hemos visto aquí que este sistema utiliza tradiciones en vez de la palabra de Dios y por medio de esas tradiciones ha eliminado, ha puesto en oscuridad todos estos muebles. Vimos que por la tradición invalidan la palabra de Dios, así poniendo en oscuridad la mesa de los panes. Vemos que por la tradición y no usar la palabra de Dios, en vez de ser luz, han sido oscuridad, porque lámpara es a mi pie tu palabra. Y también hemos visto que por la tradición también ellos han buscado otros mediadores para que puedan rogarle al Hijo, a Jesús, para que Jesús entonces pueda rogarle al Padre. Donde nosotros sabemos que solamente al Hijo le pedimos y el Hijo entonces intercede por nosotros ante Dios. Esta ha sido la reflexión de hoy y hemos visto cómo este cuerno pequeño ha echado la verdad por tierra al santuario. Que el Señor le bendiga.